Estructuras 2. Básicamente vamos a trabajar con el sistema del ACI, American Concrete Institute. Nuestra sección típica de concreto va a medir B de ancho, H de altura, pero la altura está compuesta por dos dimensiones. D, altura útil, también llamada en los libros mexicanos peralte, y R, recubrimiento. Siempre vamos a llamar a la sección como base por altura. 30 por 40 tiene 30 de ancho, 40 de altura. Si me dicen una sección de 40 por 30, entonces es una sección acostada, porque es más alta, más ancha que alta. 30 por 40, 30 de ancho, 40 de altura. 40 por 30, 40 de ancho, 30 de altura. El recubrimiento. Vamos a sacar una lupa de esta esquina. Vamos a sacar esta esquinita, la pintamos grande. Una viga, una columna, suele llevar un acero que da la vuelta completa a la sección, que llamamos estribo o ligadura. Algunos libros lo llaman ligadura. Le llamamos recubrimiento a la distancia que hay entre el centro de gravedad del acero que vamos a colocar y el borde del concreto. Entonces, ese es el que vamos a llamar recubrimiento de cálculo. La barra suele ser una barra de acero estriada. La vamos a llamar phi sub b, diámetro de la barra. Normalmente, en la mayoría de los países, cualquier barra por arriba de una pulgada, aunque están en los catálogos, no es tan comercial. Debe ser pedida especialmente o comprada por la fábrica. No la compras en una ferretería común. Entonces, el máximo diámetro que vamos a manejar en esta materia es 1 pulgada, aunque si algún problema diera algo mal lo pueden poner. El estribo es una cabilla que está entre 3/8 y media pulgada, una cabilla pequeña, finita, la más pequeña del catálogo. Aquí logramos ver una cabilla de media pulgada. No sé si logran ver las estrías. ¿Ok? Si la vemos de frente, vamos a ver que la cabilla no es totalmente redonda, pero su sección, la cantidad de acero que contiene, equivale a una cabilla redonda de media pulgada de diámetro. Ahí están las estrías. Esto se llama acero trefilado. Igual tenemos la cabilla de 3/8 de pulgada, un poco más finita, también con sus estrías. Las normas venezolanas y norteamericanas regulan esta distancia, la distancia que hay entre el borde más externo de la cabilla y el borde del concreto. A eso le llamamos el recubrimiento efectivo, porque eso es lo que se puede medir en obra. Cuando se hace el encofrado, que es la caja de madera que va a contener el concreto donde lo vamos a echar todo, ¿verdad? Lo que podemos colocar son separadores entre la madera y la primera cabilla que consigamos. Por eso se llama recubrimiento efectivo. Y eso es lo que los maestros de obra y obreros conocen por recubrimiento. Por lo tanto, ya tenemos un problema de lenguaje, porque para nosotros este es el recubrimiento. Para los obreros el recubrimiento es ese. Según las normas, entonces, el recubrimiento efectivo de cálculo, en vigas y columnas es 4 centímetros, que eso equivale a la norma americana en 1 y 5/8 de pulgada. 1 pulgada más otros 5/8 de pulgada. En losas y muros, 2,5 centímetros, que es aproximadamente 1 pulgada. 1 pulgada son 2,54 centímetros. Para todo lo que está en fundaciones, el recubrimiento aumenta a 7 centímetros, que son más o menos 2 y 3/4 de pulgada, norma americana. Vamos a estudiar el recubrimiento. Las losas nervadas tienen más o menos esta forma, donde hay un bloque, otro bloque, otro, y los bloques se utilizan como encofrado. Cuando echamos el concreto nos va quedando una forma así. Si ven el techo de Marina Plaza, van a encontrar que los huecos se ven. Los huecos se ven porque esa losa se llama reticular. En lugar de usar bloques que se quedan en la obra, se usaron unas moldes de plástico que luego se retiran. Y entonces la losa queda bonita.
Entonces las losas no tienen estribos, no se usan estribos en las losas, por lo tanto el recubrimiento lo medimos directamente desde el centro de la cabilla hasta el borde. En el caso de una losa maciza son las tapas de los tanques de agua y cosas por el estilo, llevan cabilla en ambos sentidos. Entonces tenemos cabilla en un sentido y tenemos la cabilla en el otro sentido. En el caso de las losas macizas, entonces vamos a medir nuestro recubrimiento de cálculo. Va a llegar, lo vamos a tomar como el centro de las dos capas de cabilla, porque ese es el centro de gravedad, asumiendo que ambas capas de cabilla sean del mismo diámetro. Si las cabillas no son del mismo diámetro, entonces nos toca calcular el recubrimiento cada vez. Entonces veamos, si nosotros tenemos que dejar entre el borde de la cabilla y el borde del concreto 1 pulgada de distancia, la cabilla más grande que solemos poner en losa suele ser de media pulgada. Entonces, media pulgada, el centro de gravedad está en la mitad de la cabilla, dividimos entre 2, sumamos, nos queda que el recubrimiento en losas de cálculo que nosotros vamos a utilizar es 3.2 centímetros. Si la losa es maciza, entonces una capa de media más otra capa de media en el centro, tenemos media pulgada más la distancia entre la cabilla y el concreto. La distancia entre la cabilla y el concreto, 1 pulgada, más media pulgada de la cabilla, 3.8 centímetros. La diferencia no parece muy grande, pero cuando estemos calculando cosas con fuerzas y losas extremadamente finas, esa distancia va a importar mucho. En fundaciones hay varios tipos de piezas. En fundaciones puede haber pilotes, vigas de riostra, pero lo más común en fundaciones son las zapatas. Las zapatas son unas losas macizas, finitas. Unas losas macizas pequeñas, bastante gruesas. Entonces, según las normas, el recubrimiento efectivo de cálculo es 2 3/4 de pulgada. 2 3/4 de pulgada. Más 1 pulgada de diámetro de la cabilla. Solemos dejar entonces 9,5 centímetros de recubrimiento. Vigas y columnas. Las vigas y columnas tienen la estructura que vimos al principio, tienen sus estribos y tienen todo lo que hemos puesto acá. La distancia entonces entre el borde de la cabilla más cerca del concreto y el concreto, el recubrimiento efectivo, según las normas para las columnas y vigas, es 4 centímetros, 1 5/8 de pulgada. Los estribos, el 99% de las veces, son de 3/8 de pulgada. A veces ponemos media. En toda mi vida, más de 3.000 proyectos, solamente una vez he puesto estribos de media pulgada. Y como dijimos, el diámetro más grande de cabilla que podemos usar normalmente, el 99% de las veces, es 1 pulgada. La mayoría de las veces vamos a usar cabillas de media, 5/8, 3/4. Rara vez se pasa de 3/4. Lo calculamos con 1 pulgada. Entonces tengo 1 5/8, la distancia entre el estribo y el concreto, más el diámetro del estribo, más 1 pulgada dividida entre 2, que es la mitad de la altura del acero traccionado. Eso me dice que el recubrimiento de cálculo debe ser 2,5 pulgadas, pasado centímetros, 6,35 centímetros. Ese es el recubrimiento que vamos a utilizar en vigas y columnas. Otras piezas de fundaciones, como las vigas de riostra y pilotes, llevan estribos. Entonces, 2 3/4, que es el recubrimiento, más el diámetro del estribo, más 1 pulgada dividido entre 2, que es el acero más grande que normalmente vamos a tener, aunque en fundaciones es más frecuente tener cabillas enormes, me da 3 5/8 de pulgada, que son 9.2 centímetros. Corrijamos un pequeño error. En el caso de la fundación tipo losa maciza en las zapatas, 2 3/4 es el recubrimiento, efectivamente, pero cuando puse la cabilla de 1 pulgada no la dividí entre 2. Es la mitad de una cabilla de media pulgada, porque medimos hasta el centro de gravedad del acero.
Entonces sumamos la mitad de una cabilla de media pulgada, 3 1/4, que son 8,25 centímetros. En el caso de las zapatas, entonces el recubrimiento es 8,25 centímetros. La deducción de todas las fórmulas la tienen en el libro González Cuevas, que lo tienen en PDF en el blog. Resumiendo las fórmulas. El momento de diseño, lo que la viga de concreto resiste, vale 0,85 por B por D cuadrado por F'C por K menos 0,425 por K al cuadrado. Ya vamos a explicar lo que es K. El momento que la viga debe resistir es el momento que viene del cálculo, MU dividido entre un factor de seguridad, siendo el factor de seguridad 0,9. Existe un valor que vamos a llamar K balanceado, que está ligado a esta K que vemos aquí arriba. K balanceado vale 6.300 entre 6.300 más Fy. Las normas, las primeras normas que vamos a aplicar aquí después del recubrimiento, se refieren al valor máximo y valor mínimo de K. Si estamos en una zona no sísmica, el máximo valor de K es 3/4 de K balanceado, o sea, 3/4 de 6.300 entre 6.300 más Fy. Si la zona es sísmica, de alto riesgo sísmico, que eso es casi toda Venezuela, del Orinoco hacia el norte, toda Venezuela es de alto riesgo sísmico. Y entonces, el valor máximo de K vale la mitad de K balanceado, zona sísmica. El valor mínimo de K viene de las normas. Resulta que si el acero es muy poco, las secciones se vuelven frágiles. Así que las normas nos obligan a poner un Rho mínimo, una cuantía mecánica. Esto es lo mismo que dividir la cantidad de acero entre el área de concreto. Y este número debe ser mayor o igual que 14 entre Fy. Por eso es mínimo. Si lo convertimos a K, entonces el valor mínimo de K tiene que ser mayor o igual que 14 entre 0,85 al cuadrado por F'C, siendo F'C la resistencia nominal del concreto. Fy, el escalón de relajamiento del acero. De la fórmula anterior, de la fórmula de resistencia del concreto, debemos despejar el valor de K para poderlo encontrar. Entonces, K vale 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2m sub 0. 2m sub 0 no divide el 1, divide solamente el m sub 0. 0,85 al cuadrado por B por D cuadrado por F'C. Y toda la raíz cuadrada va dividida entre 0,85. Ahí tienen una vista de todo el paquete de fórmulas. Esas fórmulas deberían tenerlas anotadas en una libreta, en una ficha, en alguna parte fuera del cuaderno o al final del cuaderno. El cálculo del acero necesario para la fricción tiene 3 casos, de los cuales en esta materia vamos a estudiar 2. Caso 1, el caso de la armadura simple, que es cuando el valor de K que vamos a calcular cumple la norma de ser menor que K mínimo. Menor que K máximo, perdón. Si K es menor que K máximo, estamos en el caso 1. Entonces, tengo mi sección que mide B por H de cubrimiento. Y en este caso, la cantidad de acero que voy a colocar vale 0,85 por B por D por K por F'C entre Fy, donde K lo encuentro con esta fórmula. Vamos a hacer ejemplos. Si K fuese mayor que el K máximo, entonces tenemos un problema, porque no puede ser. Sumamos dos casos. Tenemos entonces una primera etapa que se corresponde al caso 1, donde voy a colocar la misma cantidad de acero 1 usando K máximo, y de ahí voy a obtener un momento 1 que lo voy a calcular con esta fórmula. En vez de m sub 0 voy a poner m1 aquí, y aquí pongo K máximo al cuadrado, y obtengo el momento 1.
Vamos a hacer el ejemplo. Más una sección virtual. Fíjate que la pinto punteada, porque lo que vamos a colocar está limitado por el tamaño de la viga. Sin embargo, la parte de concreto no existe, porque ya estamos resistiendo el momento 1 con ese concreto. Entonces, en esta segunda parte, lo que vamos a adicionar, tenemos una cantidad adicional de acero a tracción, área de acero 2. Tenemos una cantidad de acero a compresión. Vamos a completar, vamos a poner una cantidad de acero que respete esas normas, respete K, respete todo, sin esforzar más lo que ya tenemos en el caso 1. La distancia entre los dos aceros lo voy a llamar Z. Si en el caso 1 ya resistí el momento 1, en el caso 2 debo resistir un momento 2, que es igual al momento de diseño, a lo que la viga debe resistir, menos el momento que ya resistí en la primera parte. O sea que tengo que resistir completo. Obtenido ese momento, calculamos el área de acero 2. Está fácil. Y el área de acero a compresión, a S2 entre el, por FY, entre el esfuerzo que va a soportar el acero a compresión. Y el acero a compresión va a soportar un esfuerzo que vale 6.300 más FY multiplicado por K por D menos un recubrimiento entre D. Y ese esfuerzo, FSC, tiene que ser menor o igual que el FY. Entonces, una vista de las fórmulas.